Una vez más a esta serie de cursos vía web. Vamos a dar comienzo con el primer tema del día de hoy relacionado con el motor MaxxForce 13. Me presento nuevamente, mi nombre es Humberto Flores. Vamos a trabajar esta hora de aquí a las 10 de la mañana, más o menos, con el tema del motor MaxxForce 13, donde vamos a ver sus características y sus principales puntos de los sistemas del motor, tanto electrónico como hidráulico mecánico. Señores, sean bienvenidos. Necesito que por favor me avisen, como todos los días y como todas las sesiones, necesito que por favor me avisen si me escuchan fuerte, si el audio es bueno y sobre todo también si la presentación la están viendo. Por favor, solo denme luz verde, señores, ya para dar comienzo. Fuerte y claro, se escucha fuerte y se ve claro. Excelente, excelente, muchas gracias. Gracias a todos, Rubén, Fernando, Miguel Ángel, gracias Marco Antonio, a todos, muchas gracias. Vamos a dar comienzo, señores. Recuerden que al final de cada sesión tenemos tiempo para preguntas y respuestas, entonces pues vamos a dejar avanzar la presentación. Si quieren pueden ir subiendo sus preguntas al chat o simplemente anotarlas ahí en su cuaderno y al final de la presentación pues vamos contestando esas dudas, ¿ok? Pues señores, bienvenidos una vez más y damos comienzo con el tema del MaxxForce 13. Lo primero que quiero comentarles sobre este tema es que recordarles que este motor es de emisiones EPA 2010, es el famoso motor MaxxForce. De pronto en México hemos adaptado ese nombre de MaxxForce para otros motores, pero pues eso ha traído de pronto un poco de confusión. Realmente los motores que son MaxxForce son los motores de emisiones EPA 07 y EPA 10. Esos son los únicos motores que son MaxxForce. Repito, EPA 07 y EPA 10. Y si hacemos un poquito de historia, recordemos que las emisiones EPA 07 y EPA 10 no son emisiones que hayan entrado a México de línea. Realmente eso solamente se vendió en Estados Unidos, Canadá. Pero el por qué están estos motores MaxxForce EPA 2010 aquí, recordemos que Navistar vendió una serie de camiones seminuevos aquí en México y esos camiones se les hizo un retrofit, se les hizo un reacomodo a la programación electrónica para eliminar el tema de la regeneración. Esto se hizo por condiciones del diésel que tenemos en México, no es adecuado para emisiones EPA 2010, entonces por eso es que se tuvo que hacer el famoso retrofit. Si los motores los ponemos a trabajar tal cual como se vendieron en Estados Unidos con el diésel mexicano, entonces tendríamos problemas muy rápidos, sobre todo en atascamiento de los diferentes actuadores. Es importante recordarles que Navistar, todos los camiones que vendió en México con este motor, todos fueron con motor MaxxForce 13 de emisiones EPA 2010, todos. Y fue un número determinado de camiones. No sé, por mencionar un número, les hablaría yo de 2,000 camiones. 2,000 camiones fueron vendidos por Navistar y fueron preparados esos 2,000 camiones, ya con el retrofit. Les menciono esto porque algunos clientes han seguido comprando estas unidades, este tipo de camiones con este motor, pero los compran en la frontera o los compran de este lado, del lado mexicano, con un X vendedor, y esas unidades que está comprando el cliente ya no tienen el retrofit, ya no vienen preparadas para trabajar en México, entonces eso les acarrea problema a los clientes, porque al usarlas con diésel mexicano, pues ya les comentaba, los actuadores rápido empiezan a quedarse trabados por el hollín, por el carbón que se genera con la cantidad de azufre que hay en el diésel. Es entonces que el cliente busca pues reparación en las agencias se encuentran pues en malas condiciones varias partes del motor por el exceso de hollín y al querer tratar de hacerle
la regeneración muchas veces tarda mucho en regenerar porque ya están muy tapados. Hay ocasiones que de plano ya no se pueden regenerar y en ese caso pues la solución es reemplazar el DPF, reemplazarlo, pero reemplazar un DPF estamos hablando de mucho dinero y es entonces cuando el cliente pues ya no le gustó el asunto de sus camiones y el cliente de pronto dice que se le haga el retrofit. El cliente sabe que existe un retrofit, sabe que existe una calibración para eliminar la regeneración, pero nos topamos con que esa regeneración, perdón, ese retrofit solo se le puede hacer a los 2,000 camiones que vendió Navistar. El resto de los camiones, aunque sean MaxxForce 13 con EPA 10, no se les puede hacer la regeneración, el retrofit. No existe el retrofit. Okay, en la agencia no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? El cliente tiene que buscar un proveedor externo para hacer ese trabajo. Sí se puede hacer, pero no en nuestro distribuidor, porque no es una calibración programada por Navistar. Entonces, ahí en la agencia no lo vamos a poder hacer. Tiene que buscar por fuera el cliente. Y sí lo hay, sí hay gente que lo hace, pero pues sí, ya es otro asunto, ¿no? Ahora sí que Navistar ya no tiene el compromiso ahí con esas unidades extras que está comprando el cliente. Entonces, eso es lo primero que quería mencionarles porque, pues, de pronto hay mucha confusión, el que por qué no se le hace el retrofit. Asunto, ahora, ya les comentaba que los motores MaxxForce aparecen también en emisiones EPA 07. Es importante que cuando se haga diagnóstico de un motor MaxxForce, pues entendamos bien, tengamos los manuales que pertenecen a esa tecnología, porque MaxxForce, repito, existen en EPA 07 y en EPA 10, pero la electrónica de cada sistema es diferente. La electrónica de un EPA 07 es totalmente diferente contra la de un EPA 10. De entrada les puedo decir que un EPA 07 tiene 3 módulos, que son el SM, el EIM y el módulo de la regeneración. Son 3. Mientras que el MaxxForce 13 EPA 10 solo tiene un módulo. Entonces, el hecho de tener 3 módulos, pues imagínense, el diagrama electrónico es totalmente diferente al de un solo módulo, al de EPA 10. Entonces, por eso este primer slide que les estoy mostrando en la presentación es para esto, para mencionarles que en el portal de servicio existen los manuales de ambos sistemas, EPA 07 y EPA 10. Hay que buscarlo de esa forma para usar la información adecuada, ¿ok? Si agarramos un manual equivocado, vamos a caer en muchas confusiones y no vamos a poder avanzar con el diagnóstico y la reparación. Al ser un motor de la familia Navistar, pues todos los manuales están en el portal de servicio, desde manuales de reparación, manuales de diagnóstico, listas de códigos de falla, y en sí, pues toda la información electrónica, ¿ok? Muy bien. Esta es una imagen de las características del motor, las características generales. Es un motor que cuenta con doble turbo con válvula Westgate. Es un motor biturbo. El motor, al ser de emisiones EPA 2010, tiene 24 válvulas en la culata. Tiene el freno de motor, pero este es opcional. No todos los MaxxForce tienen freno de motor. ¿Ok? Entonces, a ver, por aquí se escucha un poquito de ruido. Si me hicieran favor de mutear sus micrófonos, señores. Listo, gracias. Bueno, entonces, es un motor con un freno de motor opcional, ya comentábamos. ¿Por qué es opcional el freno de motor? Porque en Estados Unidos, que es para donde se fabricaron estos motores, existen diferentes aplicaciones, desde un camión que anda todo el tiempo en carretera hasta un camión de reparto, un camión que anda en la ciudad. Entonces el freno de motor pues no es necesario en esos casos. El sistema EGR, sí es de línea.
Y este es uno de los temas que pues pudiéramos estar atendiendo constantemente en los motores. Es un motor con recirculación de gases de escape, tiene un enfriador de EGR de mucha capacidad, es muy grande el enfriador, así que la cantidad de gases que se recirculan es una cantidad grande, y eso podría repercutir en el desempeño del motor, pero ya con el retrofit eso se elimina. ¿Ok? Todos los camiones que vendieron a Navistar en unidades seminuevas, en motores seminuevos, en unidades ya usadas, son unidades, motores preparados, y se elimina el problema de la contaminación por EGR. El enfriador de carga de aire es una opción pues nueva para nosotros, es una característica que no habíamos tenido en otros motores. Es un enfriador que enfría el aire del primer turbo. El aire que se comprime en el primer turbo se enfría a través de este disipador de temperatura que se encuentra debajo de los turbos. El sistema de inyección es de riel común de alta presión. El proveedor es Bosch. Es el sistema tradicional de una bomba de alta presión con tubos de alta presión, el riel y tuberías para cada inyector. Vamos a verlo más adelante. El motor cuenta con 2 sensores para la sincronización, sensor de posición del árbol de levas y sensor de posición del cigüeñal. Ambos sensores se localizan en la parte trasera del motor. Las tapas de bancada de este motor tienen la característica de ser fracturadas. Así como tenemos motores con bielas fracturadas, ahora la bancada en este motor también es fracturada. Esto es con el objetivo que el ensamble del cigüeñal sea adecuado, sea efectivo también. Es un motor de 6 cilindros en línea de 4 tiempos. Tiene 4 válvulas por cada cilindro, ya lo habíamos comentado. Su desplazamiento. Cuando hablamos de MaxxForce 13, el número 13 nos identifica la cilindrada del motor. Es decir, estaríamos hablando de 13 litros, pero realmente no son 13 litros. El motor es 12.4, solamente que pues el número que se redondea a 13 litros. Pero realmente es un 12.4. Esto es importante conocerlo porque de pronto hay clientes que nos comparan este motor con el ISX o con otros motores de más capacidad y de pronto el cliente dice, es que hay más torque, es que tiene mejor despegue, es que sube más fácil. Bueno, es que este es un motor más pequeño. Y aún así, pues obviamente el motor puede con la carga, solamente que sí está pues un poco más limitado al torque, potencia, al tren motriz de la unidad. Si tenemos una unidad a máxima carga con este motor, con MaxxForce 13, su máxima carga estaríamos hablando de 30 a 35 toneladas. Si de pronto el cliente le quiere meter 50, 60, como lo hace con otra marca de motores, pues es donde se va a ver reflejada la falta de torque, falta de potencia, porque no es un motor de la misma capacidad. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta, porque si lo desconocemos, de pronto el cliente dice, ¿por qué el ISX sí se lleva a 50 toneladas? El MaxxForce 13 también se las lleva, pero se va a ver muy forzado y va a gastar más combustible y podríamos caer en un problema tal vez de embrague, tal vez de crucetas del cardán, tal vez de transmisión, porque estamos forzando el tren motriz. El diámetro de cilindros de este motor del MaxxForce 13 es de 4 pulgadas 960 milésimas o 126 milímetros. La carrera del pistón del MaxxForce 13 es de 6 pulgadas 540 milésimas. La relación de compresión del MaxxForce 13 es de 17:1. Espero que todo el mundo entienda de esto que estamos dando lectura muy rápido. La aspiración de este motor ya comentamos que cuenta con doble turbo. Un turbo más grande que otro, turbo de baja y turbo de alta. La rotación del motor viéndolo de frente en sentido a las manecillas del reloj. El sistema de combustibles de riel común ya lo habíamos comentado, su orden de encendido 153624. Vamos a hacer uso de este orden de encendido para la calibración de válvulas y freno de motor. El peso total del motor es de 1089 kilogramos. Ahora le estoy mostrando la curva de potencia, la curva de comportamiento de un motor MaxxForce 13 con 410 HP de torque 410 HP de potencia y 1450 libras-pie de torque. Recordemos que la función de un motor es generar torque y potencia. ¿Okay? Recordemos que el motor es un convertidor de energía. Convierte energía calorífica en energía mecánica.
Y esa energía mecánica se mide en libras-pie o en newton-metro, ¿no? En este caso libras-pie, porque estamos usando el sistema inglés. Este ejemplo de esta gráfica la muestro porque es muy importante que nosotros como taller de servicio sepamos los rangos de operación de cada tren motriz, de cada motor. Porque de pronto nos llegan unidades a la agencia con reporte de pérdida de potencia, consumo excesivo de combustible, calentamiento, etcétera. Y muchas de las veces el problema es operación. Revisamos los motores, revisamos el camión en general y todo lo encontramos bien, mas sin embargo el cliente sigue reportando problemas de potencia, torque, consumo de combustible excesivo. Repito, muchas veces es operación. Entonces, hay ocasiones que es necesario salir a carretera con los operadores, llevar el software para ir escaneando la unidad y al mismo tiempo vigilar el trabajo de parte de los operadores, ver que cumplan con los rangos de operación adecuados para cada motor. Esta curva que les estoy mostrando, repito, es de un 410 HP con 1450 libras-pie de torque, muy diferente a un motor que tuviera 475 HP con 1700 libras-pie de torque. La curva de comportamiento es diferente. Entonces, los operadores pues deben entender que cada motor, cada tren motriz se opera con rangos de revoluciones diferentes, con el objetivo de aprovechar su máximo torque al inicio. En este caso, estos motores o estas unidades que se vendieron en México con este motor, la mayoría se vendieron con transmisiones manuales de 10 velocidades, donde de antemano sabemos que de la velocidad 1 a la velocidad 7, el operador tiene que buscar el torque del motor, tiene que aprovechar todo el torque del motor para que pueda desplazar la carga desde el inicio, desde el primer cambio. Una vez que el operador brinca a la velocidad 8, 9 y 10, entonces la unidad ya está entregando potencia, está dejando atrás el torque, pero está ganando potencia. Recuerden que potencia es velocidad, es sinónimo de rapidez, y el torque es fuerza. El torque lo usamos al inicio, en el despegue, y la potencia en los últimos cambios de la transmisión. Quiere decir entonces que esta gráfica nos representa ambos. En la línea roja me habla del torque, la línea azul me habla de la potencia. Si vemos la línea roja, me está hablando que el torque máximo a 1000 revoluciones ya lo empezó a entregar. Y estamos hablando de 1450 libras-pie a 1000 revoluciones. Si el operador sigue acelerando hasta 1400, se entrega el mismo torque. Desde 1000 a 1400, el torque se mantiene. Si el operador sigue acelerando arriba de 1400, hablamos de 1600, 1800, vemos una caída en el torque, porque a mayor revolución es menos torque. Entonces, el operador debe cuidar de hacer sus cambios de velocidad entre 1000 y 1400 RPM. Si de pronto la unidad se encuentra en una ligera pendiente, entonces el operador tiene que ganar más revoluciones. Probablemente se tenga que ir a 1600 para que cuando termine el cambio lo agarre en 1200, 1300, porque recordemos que entre cambio y cambio se nos caen entre 300, 400 revoluciones. Entonces, si me voy a 1600 y se me cayeron 400 revoluciones, lo voy a agarrar en 1200 y justamente es donde está entregando su máximo torque. Ese es un cambio adecuado. Y en este momento es cuando el motor se comporta también más económico en combustible. Mas, sin embargo, si el operador tiene la mala idea, porque hay operadores que piensan que entre más revoluciones, más torque, más fuerza, entonces hay operadores que dicen, voy a acelerar hasta 1800, ahí hago mi cambio, pero están consumiendo mucho diésel y están perdiendo torque. Entonces, eso es lo que debemos vigilar nosotros como técnicos cuando nos llega un reporte de potencia, de torque, de que le está consumiendo mucho diésel, obviamente después de haber hecho diagnóstico en la unidad. Ya hicimos diagnóstico en el taller, no encontramos nada, pues vámonos a carretera y vigilemos ahora al operador, ¿vale? Y muchas veces ahí se solucionan gran parte de los problemas, ¿ok? Entonces, este tema es muy importante. Vamos a dar un repaso muy rápido sobre los principales componentes que se encuentran en cada posición del motor, iniciando por la parte frontal, donde puedo mencionarles que este motor tiene distribución de engranes tanto en la parte delantera como en la parte trasera. En la parte frontal los engranes no se ponen a tiempo. Hay un engrane en el cigüeñal soportado por estos 8 tornillos mismos que soportan al damper.
El damper es un damper viscoso, recordemos que es una polea hueca con líquido, con un gel muy espeso para amortiguar la vibración del motor. Es necesario que entre 400 y 450 mil kilómetros le demos revisión a ese damper. Es una inspección visual. No vamos a hacer ninguna prueba especializada más que inspección visual. Que no tenga fugas. Vamos a revisar que todas las poleas de la banda, el tensor de la banda, que todo esté en orden, que no tenga pues poleas que se estén trabando, dañadas del valero. ¿Ok? Hacia el lado izquierdo encontramos la bomba del refrigerante. Junto a la bomba del refrigerante, un poquito arriba, encontramos marcado con el número 15 los termostatos electrónicos. Es una especie de válvulas, se llaman válvula de flujo y válvula perdón, permítame un segundo, se me va a apagar por la pila, permítame. Listo, ya. Regresamos. Se me estaba apagando por la pila, no había conectado el cargador, pero ya está. Bueno, entonces tenemos las dos válvulas que conducen el refrigerante hacia el radiador para el control de la temperatura del enfriador de EGR y del enfriador de carga de aire. En la parte superior encontramos el enfriador de EGR, marcado con el número 1, es un sensor de temperatura, mide la temperatura de los gases recirculados, la temperatura del EGR. Con el número 2 es la caja de termostatos. Son dos termostatos controlados por la temperatura del refrigerante. Son gemelos, estos termostatos son de la misma capacidad, igualitos. Estos termostatos abren, obviamente, cuando ya llegó a temperatura normal de operación, aproximadamente a 190, 92 empiezan a abrir esos termostatos para que el refrigerante empiece su circulación hacia el radiador y poder controlar la temperatura del motor. Tenemos marcado con el número 5 un calentador de aire, el cual se encuentra encima de la válvula de aceleración a la entrada del múltiple de admisión. Marcado con el número 4 es el sensor de presión de aire, el sensor IMP. Este sensor mide la presión de los turbos. En la parte baja encontramos la bomba de alta presión acoplada a los engranes de la distribución y enfrente una polea también acoplada a los engranes de la distribución para darle movimiento a todo el frente del motor, entre ellos la bomba del refrigerante. Yéndonos al lado izquierdo, encontramos a lo que se identifica como la parte fría del motor, el lado frío. De este lado izquierdo encontramos la mayor parte del sistema electrónico, entre ellos el SM, con 4 conectores, el marcado con el número 1, un relevador para el calentador de aire de admisión que se encuentra en la entrada del múltiple de admisión, marcado con el número 2, el sensor de los inyectores y freno de motor cuando cuente con él, marcado con el número 3, el sensor de temperatura de aire, se encuentra instalado sobre el múltiple de admisión. El múltiple de admisión está maquinado en la misma culata de cilindros. No hay un múltiple atornillado al motor. La misma culata tiene maquinado el múltiple de admisión y sobre ese múltiple se encuentra el sensor de temperatura de aire. Marcado con el número 4, la válvula EGR. El número 5 son las tuberías de los inyectores. El número 6 es el retorno de combustible de los inyectores. El número 7, sensor CMP. El número 8, riel de alta presión. El número 9 es el compresor de aire para llenar los tanques. El número 10 es la bomba de la dirección hidráulica accionada por el mismo compresor. El número 11 es un modulito que se llama DSI. Ese modulito sirve para inyectar el combustible en el escape cuando el motor haga regeneración. Como nuestros motores ya se les hizo retrofit, pues obviamente ese modulito DSI se encuentra instalado, mas ya no está funcionando. Quedó fuera de funcionamiento. El número 12 es la válvula de purga para tirar el agua del filtro de combustible. El número 13 es el filtro principal de combustible. El número 14 es el sensor FDP, Fuel Delivery Pressure, ¿okay? O presión de combustible de entrada. Es la presión de baja. Recordemos que este motor, su sistema de combustible se divide en dos etapas, la etapa de baja presión y la etapa de alta presión. Cada etapa tiene su propio sensor. Este que está marcado con el número 14 es el sensor de baja presión de combustible o identificado como FDP.
El sensor de alta presión, identificado como FRP, se localiza en el riel de alta presión. ¿Ok? Marcado con el número 15, la bomba de baja presión, la bomba de combustible de baja presión. El número 16, la bomba de alta presión. El número 17 es la polea para darle movimiento a los accesorios de la parte frontal del motor. El número 18 es una conexión para medir restricción de combustible. Aquí llega la manguera que viene del tanque. El número 19 es la bomba de cebado, la bomba de purga para cuando hacemos el servicio. Ahí vamos a purgar. El número 20, la válvula de aceleración. Número 21, el sensor de temperatura de aire. Ese sensor tiene una abreviatura muy extraña, se llama sensor CACOT, así se llama, CACOT. Se escucha raro, pero así se llama. Parte trasera del motor. Quitando la concha o la campana del motor, obviamente volante y campana de motor, ahí encontramos la distribución trasera. Vamos a poner a tiempo aquí, vamos a sincronizar en otra imagen, lo vamos a ver. Un múltiple de refrigerante marcado con el número 1 que lleva el refrigerante que sale de la cabeza y del bloque hacia el enfriador de EGR. En este recorrido se encuentra el sensor de temperatura de refrigerante marcado aquí con el número 2. Es el sensor ST1, porque este motor cuenta con 2 sensores de temperatura de refrigerante. Este sería el número 1. Y podríamos decir que este sensor es el principal porque el SM utiliza la señal de ese sensor para el control del ventilador. ¿Ok? Marcado con el número 3 es la válvula Westgate del turbo de baja. Está un poquito incómoda, la encontramos entre el turbo y el block, en un pequeño espacio. Ahí se encuentra la válvula Westgate del turbo de baja. El número 4 es el inyector de combustible para cuando el motor hace regeneración, para el posttratamiento. Pero como ya este motor se le hizo retrofit, pues ese inyector está instalado, mas no funcionando. El número 5 es la salida de gases de escape y ahí se encuentra un pequeño catalizador. El número 6 son los ojos de montaje de elevación para cuando se desmonta el motor de la unidad. El número 7 es el soporte del motor, el cual está acoplado a la campana del motor. Quiere decir que para cuando vamos a destapar la parte trasera del motor para la distribución, debemos calzar el motor para soportarlo porque vamos a quitar los soportes. Y el número 8 finalmente es el sensor de posición del cigüeñal, el sensor CKP, el cual trabaja en conjunto con el volante del motor. Lado derecho del motor, a lo que se identifica como la parte caliente del motor. Tenemos la salida de gases de escape, obviamente el múltiple de escape, donde están instalados los 2 turbos, turbo de alta y turbo de baja. Vale la pena señalarles que el turbo de alta es más pequeño que el turbo de baja. Con el número 23, el enfriador de EGR es un enfriador que se divide en 2 etapas. La etapa de alta temperatura recibe alimentación de voltaje de parte del SM y esta válvula es la que permite la salida de aire para el control de la válvula Westgate, para el control de la válvula EBP, que se encuentra a la salida de los gases de escape. Marcado con el número 3, la entrada de aire proveniente de los turbos. El número 4 es el sensor de MAF, de masa de aire, sensor MAF. El sensor está instalado, pero no está funcionando en MaxForce 13. En EPA 2010 no está programado ese sensor. El número 5 es el sensor de temperatura de refrigerante, el ST2. Recordemos que existen 2 sensores, ST1 en la parte trasera, ST2 encima del enfriador de EGR, que en este caso está marcado con el número 5. La señal de este sensor, el SM, la utiliza para el control de las válvulas de flujo y de mezcla de refrigerante que se encuentran a un lado de la bomba del agua.
Ok, marcado con el número 6 tenemos otro sensor que se llama sensor de humedad. Es un sensor doble. Es el sensor de humedad y el sensor de temperatura de aire de entrada. El número 7 es un sensor doble también. Ese sensor se encuentra en la alimentación del turbo de baja al turbo de alta. Es un sensor que mide presión y temperatura de aire entre estos turbos. Marcado con el número 10 es el módulo del filtro de aceite con su enfriador de aceite. Marcado con el número 11 la salida de aire hacia el postenfriador. El número 12 viene siendo el soporte para el aire acondicionado. El número 13 es la válvula de desaireación para el sistema de enfriamiento. El número 14 es el soporte del motor. El número 15 es el respiradero del motor. El 16 es el enfriador de carga de aire. El número 17 es el turbo de baja. El número 18 es la válvula Westgate del turbo de alta. El número 19 es una ventanita de inspección para ver el tiempo de la distribución. Lo vamos a ver más adelante. El número 20 es la ubicación de montaje de la marcha o del motor de arranque. El número 21 es un pequeño catalizador que ya les había comentado. El número 22 es la válvula EBP y el número 23 es el enfriador de EGR. Ahora, ya les comentaba que este motor cuenta con distribución en la parte trasera y en la parte delantera, y solo en la parte trasera es donde vamos a sincronizar los engranes, es donde vamos a poner a tiempo. Es una manera muy simple porque solamente vamos a vigilar dos marcas. Número 1, la posición del cigüeñal con el engrane grande. Aquí estamos viendo en este recuadro que el cigüeñal tiene una marca macho y una marca hembra en el siguiente engrane. Estos dos vamos a sincronizarlos, vigilando que al mismo tiempo en el engrane del árbol de levas, ahí en el engrane tenemos un punto el cual vamos a colocarlo a ras de la cabeza. Para poder hacer esto es necesario quitar la tapa de válvulas. Entonces, vamos a alinear ese punto a ras de la cabeza cuando las marcas del engrane del cigüeñal y del engrane grande estén a tiempo. Con eso es suficiente, no necesitamos ver más marcas. Existen más engranes que llevan el movimiento desde el engrane grande a un engrane intermedio que está en el block, otro engrane intermedio que está en la cabeza y llegamos al árbol de levas. Pero esos engranes son de número par, es decir, uno tiene 40 dientes, el otro tiene 38, el otro tiene 42. Entonces, al ser número par, esto genera que se divida la mitad del engrane y quede repartido el número de vueltas. Entonces, para poner a tiempo, solo vigilamos la marca de cigüeñal y engrane grande y arriba el punto del árbol de levas. Y listo, con eso es suficiente para sincronizar nuestra distribución. Cuando esto está bien sincronizado y todo el motor ensamblado, podemos ver la buena sincronización de la distribución, porque en la ventanita que se encuentra debajo de la campana del motor, vamos a destapar ahí, vamos a girar el motor siempre hacia el lado derecho, apoyándonos de la polea de accesorios. Vamos a girar el motor y vamos a colocar en traslape valvular el cilindro 6. Cuando el cilindro 6 se encuentra en traslape, el cilindro 1 se encuentra en compresión. En ese momento, la marca que está en el volante, vamos a alinearla, que quede bien alineadita con la marca fija en la campana del motor. Una vez que esto esté alineado, vamos a vigilar que el punto del árbol de levas se encuentre a ras de la cabeza. Si esto se cumple, nuestra distribución está en buenas condiciones. ¿En qué momento vamos a hacer este tipo de revisiones? Las vamos a hacer cuando tengamos un motor con inestabilidad. Por ejemplo, de pronto el cliente dice, es que le cuesta la aceleración o arroja humo. Existen muchas formas de reportar estos problemas de parte de los clientes. Es un motor inestable, como si estuviera fuera de tiempo. De pronto pensamos en inyectores, pensamos en calibración de válvulas.
pero revisamos si todo está bien. Cuando toda esa parte está bien, otro punto que hay que revisar es esto, la sincronización de la distribución. Y de esta manera lo vamos a hacer, vigilando estas dos marcas. Si de pronto alineo la marca del volante y la marca del árbol de leva se escondió, es decir, quedó abajo en la cabeza o quedó más arriba, entonces esta distribución tiene problemas, tiene desgaste y ya no está sincronizando el tiempo de inyección. Entonces tenemos un problema con deficiencia en la aceleración, seguro que arroja humo, seguro que se sobrecalienta, tiene ruidos, pareciera que las válvulas están totalmente descalibradas. Entonces, prácticamente es un motor fuera de tiempo. De esta manera vamos a girar nuestro motor. La recomendación es usar un torquímetro de trueno calibrado a 120 libras-pie. Vamos a hacer uso también de un dado 19 milímetros o 3/4 y del tornillo que está marcado con el número 2 en la polea de accesorios. De ahí vamos a apoyarnos para girar el motor, siempre cuidando que el motor lo giremos a la derecha. Cuando estemos girando el motor, hay que tener cuidado que no truene el torquímetro. La idea de marcarlo, de calibrarlo a 120 libras-pie, es justamente para vigilar que el motor gire libre, que no gire con una fuerza mayor de 120 libras-pie. Si fuera el caso, es decir, si llegamos a 120 libras-pie, tronó el torquímetro y no ha girado el motor, ese es un indicador que el motor está atorado, algo no lo deja girar libre. Es probable que solamente sea una polea de los accesorios, pero también es probable que el motor tenga un problema interno. Entonces, ese es el objetivo de usar un torquímetro para girar el motor. Recordemos que cuando estamos girando el motor siempre hay un pistón que va hacia arriba en la fase de compresión. Eso genera restricción al giro porque está comprimiendo. De hecho, se escucha el aire. Es importante que dejemos que se descompresione, es decir, estamos girando el motor, empieza a subir el pistón, hay compresión, hay que dejar que salga el aire y después seguimos girando el motor. ¿Sale? Muy bien, ahora, ya que estamos girando el motor, viene la calibración de válvulas. El procedimiento es muy sencillo, porque este procedimiento lo hemos ocupado en infinidad de motores, es el mismo. Todos los motores de 6 cilindros en línea, de 4 tiempos, su orden de encendido es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Para la calibración de válvulas vamos a hacer uso del traslape valvular siguiendo el orden de encendido. Recordemos que para cumplir con esto hay que sacar el hermanamiento de cilindros y el hermanamiento es muy simple porque ese orden de encendido 1, 5, 3, 6, 2, 4 lo dividimos a la mitad y nos queda como hermanos el cilindro 1 con el cilindro 6, ellos son hermanos. El cilindro 5 con el cilindro 2, el cilindro 3 con el cilindro 4, son hermanos. ¿Por qué se les llama hermanamiento de cilindros? Porque en ambos cilindros el pistón sube y baja al mismo tiempo, pareciera que están agarrados de la mano. El pistón del cilindro 1 y el cilindro 6 suben y bajan juntos. Asimismo el 5 y el 2, asimismo el 3 y el 4. Pero van en diferente fase, no van en la misma fase. Recordemos que el ciclo de trabajo del motor se compone de 4 etapas o 4 fases, siendo estas admisión, compresión, fuerza y escape. Y cuando el pistón del cilindro 1 sube en compresión, el del cilindro 6 también sube, pero en escape. Suben juntos, pero uno va en compresión y el otro va en escape. Cuando el pistón del cilindro 1 baja en fuerza, el cilindro 6 baja en admisión y así están cambiando su ciclo. Lo mismo pasa con los otros cilindros. Entonces, para calibrar las válvulas, vamos a colocar en traslape un cilindro y una vez que ese cilindro esté en traslape, el hermano de ese cilindro es el que quedó en compresión, ese lo vamos a calibrar. Por ejemplo, esta tablita, si queremos hacer la calibración en orden y queremos calibrar primero las válvulas del cilindro 1, entonces ese cilindro 1 lo debo poner en compresión. ¿Y cómo lo hago? Fácil, el cilindro 6 lo pongo en traslape. En este momento, recordemos que el traslape es el movimiento de los dos balancines, porque está terminando la fase de escape y va a empezar admisión, entonces ahí es donde está traslapado el cilindro.
se mueven los dos balancines, una válvula cerrando, la otra abriendo. En este momento que está en traslape, en este caso el 1 está en compresión, las válvulas están libres, podemos calibrar las válvulas. ¿Y qué calibración le vamos a dar? Dice esta información que le vamos a dar 20 milésimas a las válvulas de admisión, 31 milésimas a las válvulas de escape. Esas son las tolerancias de calibración. Ya calibramos las válvulas del cilindro 1, vámonos a calibrar las del cilindro 5, vámonos por orden de encendido para terminar rápido. Voy a poner ahora en compresión el 5 y esto lo hago muy fácil colocando en compresión el cilindro 2. Calibro válvulas del 5. Ahora coloco en traslape el 4 para calibrar el 3. Ya llevo una vuelta. Coloco en traslape el 1 para calibrar el 6, traslape el 5 para calibrar el 2, traslape el 3 para calibrar el 4. Y terminé mi procedimiento de calibración de válvulas. Ahora, si tengo un motor con freno de motor, ahora monto los bancos del freno de motor y voy a hacer el mismo procedimiento para el freno de motor. Otra vez 2 vueltas al cigüeñal. Coloco en traslape las válvulas del 6 para calibrar el pistón del freno de motor del 1. Traslape el 2 para calibrar el pistón del freno de motor del 5. Y nuevamente repito todo el procedimiento. El freno de motor también le voy a dar 31 milésimas de pulgada, igual que las válvulas de escape. Y como mantenimiento preventivo, la recalibración de válvulas se debe de hacer cada 400,000 kilómetros. Recordemos que calibrar las válvulas es para que las fases del motor sean exactas. Si tenemos válvulas descalibradas, todo el ciclo de trabajo del motor se mueve y tendremos inestabilidad desde el arranque del motor. Ahora, vamos a hablar de la distribución delantera. Ya comentábamos que existen 5 engranes en la distribución delantera, siendo estos el engrane del cigüeñal, un engrane intermedio para dar movimiento al ventilador y a la bomba de alta presión, y la bomba de lubricación, la bomba de aceite. Son 5 engranes. De estos 5, ninguno de ellos se pone a tiempo. Todos son engranes locos, solo requieren movimiento del cigüeñal. No necesitan marcas de sincronización. Iniciando con la lubricación, tenemos que la bomba de aceite succiona desde el cárter el aceite, la bomba movida por el engrane del cigüeñal. La bomba jala el aceite desde el cárter y lo mete al bloque de cilindros para llevarlo al enfriador de aceite, para llevarlo a los filtros de aceite. Recordemos que hay 2 filtros: el filtro normal, el filtro de servicio y el filtro centrífugo. Este motor cuenta con el filtro centrífugo porque al tener un sistema EGR de mucha capacidad, esto da como resultado que el aceite se contamine más rápido. Entonces hay que ayudarle a atrapar el carbón que pudiera existir en el aceite. Y para eso es el filtro centrífugo. Es un filtro que va capturando todos los residuos de carbón generados por el EGR. Es un filtro que todo el tiempo está girando y en ese filtro se encuentra conectado el respiradero del motor. Ok, ahorita en un punto más adelante vamos a dar más a detalle de ese filtro. Sobre la base de los filtros encontramos los sensores EOP y sensor EOT, temperatura de aceite y presión de aceite. Girando la base de los filtros encontramos el enfriador de aceite y en la parte baja del enfriador el regulador de presión de aceite. ¿Ok? El aceite que vamos a usar para estos motores debe ser un aceite de viscosidad 15W40 con su calidad CI4 o en su caso CK4. La cantidad de aceite en el servicio entre 40 a 41 litros, en un overhaul, en una reparación completa, 44 litros de aceite. La presión de aceite normal, a temperatura normal de operación, la presión puede bajar hasta 10 PSI. De pronto hemos tenido reportes de algunos clientes donde nos dicen es que la presión anda en 10, anda en 15 PSI, es normal. En ralenti eso es normal. Siendo la presión de carga entre 40 a 70 PSI con la unidad
a plena carga, haciendo cambios de velocidad en movimiento, 40-70 PSI es la presión normal. Si dejamos el motor en ralenti, es normal que caiga 10 PSI. No en todos los motores sucede, pero si ven 10 PSI está bien, no pasa nada. ¿Sale? Hasta ahí no hay alarmas todavía. Y aquí hay 3 imágenes de la bayoneta que yo creo que no desconocemos, es algo muy simple. Solamente aquí es bueno recordar que hay que decirle a los operadores que no rellenen con otras marcas de aceite, con otros tipos, que no pasen de nivel de aceite el cárter, y asimismo que todos los días antes de salir a ruta vigilen su nivel, y si es necesario rellenar, que lo haga el taller de servicio, el chofer no, porque de pronto empiezan a mezclar marcas, tipos, o se pasan de nivel de aceite o les falta aceite. Entonces, estos puntos pues son muy importantes. Cambiando de sistema, vamos ahora al sistema de enfriamiento. Solamente vamos a ver las principales características que desconocemos en otros motores. Por ejemplo, el enfriador de EGR, al ser un enfriador de mucha capacidad, requiere de un enfriamiento especial y tiene 2 entradas de refrigerante el enfriador de EGR. En esta imagen les estoy mostrando el flujo de refrigerante que va de la bomba del refrigerante hacia el enfriador de EGR de baja temperatura, que está identificado aquí con el color amarillo. El refrigerante que sube al enfriador de baja temperatura, después de esto se va al enfriador de carga de aire que se encuentra en la parte baja de los turbos. Una vez que ese refrigerante sale de este enfriador, regresa a la bomba del refrigerante, a la bomba del agua. Junto a la bomba se encuentran los termostatos electrónicos, la válvula de mezcla y la válvula de flujo de refrigerante. Estos termostatos se encuentran cerrados cuando el motor se encuentra frío. Conforme la temperatura se va elevando, el SM vigila esa temperatura con el sensor ST2 que se encuentra encima del enfriador de EGR. Cuando el SM determina que la temperatura se encuentra a su rango normal de operación y empieza a rebasar ese rango, es entonces cuando el SM decide abrir las válvulas de flujo y de mezcla para que ahora el refrigerante se vaya al LTR, al radiador de baja temperatura. Es un radiador delgadito que se encuentra detrás del radiador principal. Entonces, este radiador nos ayuda a reducir la temperatura del refrigerante. Cuando sale de este radiador, regresa a la bomba por la parte superior con temperatura controlada. Y este es el ciclo de flujo de la bomba del agua al enfriador de EGR, al enfriador de carga de aire y nuevamente a la bomba cuando está frío. Cuando está caliente, se abren las válvulas provocado por el SM para que el refrigerante fluya hacia el LTR. Y de esa manera se controle la temperatura de los enfriadores de carga de aire y del enfriador de EGR. Otra característica que hace diferente a este motor comparado con otros es el ventilador. El motor cuenta con un ventilador de 5 velocidades controladas por el SM con un pulso modulado. El SM es el que determina a qué velocidad debe mantenerse el ventilador y son 5 pasos los que controla el SM, ya les comento, con pulso modulado. Entre más rápido sea el pulso, más lenta es la velocidad del ventilador. Entre más lento sea el pulso, más rápida es la velocidad del ventilador. Ok, entonces, con el software de diagnóstico NED, vamos a hacer el diagnóstico de las 5 posiciones del ventilador, de las 5 velocidades. El software nos dice, en la primera velocidad, el ventilador debe mantenerse a tantas revoluciones. En la tercera, cuarta, quinta velocidad, el ventilador debe estar a estos rangos de revoluciones. Si vemos que esto no se cumple, tenemos un problema o de control de parte del SM o el propio ventilador que ya pudiera estar dañado. Ok, entonces son características un poco diferentes a otros tipos de motor. Vamos a ver este tema, vamos a hablar de las características del sistema de combustible. Como ya comentamos, este sistema se divide en 2 etapas, la etapa de baja, la etapa de alta presión. En la etapa tenemos mangueras de plástico porque se manejan presiones desde 60 a 120 PSI. Y los componentes que están en la baja presión son
el valor de combustible, la válvula de cebado, la bomba de baja, el filtro principal de combustible, su indicador que es un sensor de presión, saliendo de a la bomba de alta y al actuador DSI. Todo esto son mangueras de plástico. Una vez que el combustible entra a la bomba de alta, existen dos émbolos que generan la alta presión para subir el combustible al riel de desde 3.000 PSI hasta 32.000, identificado como FRP, enfrente del riel. Este sensor todo el tiempo le está indicando al SM la presión de alta, la presión que llegó a los inyectores. Una vez que los inyectores hacen su trabajo, hay un combustible que va de retorno al tanque. Entonces, en la parte trasera del motor, a través de un tornillo banjo, se atrapa el combustible de retorno y se lleva de regreso al tanque. Es el retorno de los 6 inyectores. ¿Ok? Entonces, está el retorno de los inyectores, el retorno del riel de alta presión, otro retorno en la base del filtro y un retorno más en la bomba de alta presión. Este sistema tiene 4 retornos de combustible. Unidos a una sola línea, va de regreso al tanque de combustible. Los inyectores tienen la característica de que se deben programar, se deben dar de alta. Tienen un código que se llama IQA, Injector Quantity Adjustment. Esta característica consiste en un código de 10 dígitos, que en ocasiones son solo letras, en ocasiones es una combinación de letras y números. Este código se encuentra en la bobina del inyector, tal cual como lo vemos aquí. Cada que instalemos un inyector nuevo en el cilindro, hay que anotar ese código para posteriormente darlo de alta con el software NET. ¿Qué pasa si no lo damos de alta? El motor puede tener inestabilidad. El motor va a arrancar bien, no tiene problema de arranque, pero al momento de desarrollar potencia, torque, es donde pudiera haber un poco de inestabilidad, pudiera representarse en humo, pudiera representarse en problemas de aceleración, pudiera representarse en más consumo de combustible. Probablemente si solo fue un inyector el que cambiamos, no sea tan representativo la falla, pero si cambiamos 3, 4 inyectores y no los dimos de alta, entonces el problema será mayor. Y recordemos que al manejarse alta presión de combustible en los inyectores, siempre que se reemplace un inyector, se reemplaza junto con el lápiz. Un inyector nuevo debe venir con el lápiz nuevo también, para seguridad de sellado, para evitar fugas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esta es otra característica. Ahora, continuando con el sistema de combustible y con el arranque del motor. Hay una asistencia para el arranque en frío y consiste en una resistencia que se encuentra a la entrada del múltiple de admisión. Esa resistencia se alimenta con 12 volts cada que el operador abre el switch y esa alimentación se realiza a través de un relevador que se encuentra junto al SM. Entonces, abrimos el switch, se energiza el relevador, al mismo tiempo manda alimentación a la resistencia, la cual ya está aterrizada a tierra en su cuerpo, solamente le faltan los 12 volts. Y esa misma resistencia tiene alimentación de combustible a través de un solenoide que está aquí lo estoy señalando junto al SM. Cada que el operador abre el switch, este combustible provocado por el solenoide va hacia la resistencia. Esa resistencia se llega en 3-4 segundos, se encuentra rojo vivo y entonces evapora el combustible que la está alimentando. Este combustible evaporado se queda en la entrada del múltiple de admisión para cuando el operador da marcha, el aire de admisión que entra se lleva ese combustible a la cámara de combustión para ayudar el arranque en climas fríos. Es importante que ese calentador todo el tiempo esté funcionando, es importante que esté conectado. Ya mencionamos que es una asistencia de arranque en frío, pero aunque el motor estuviera en una ciudad donde la temperatura es muy alta, aún así esa resistencia debe estar funcionando. Si de pronto el cliente la desconecta pensando que no le sirve porque donde él trabaja la temperatura es muy alta, va a ser un error. Esa resistencia tiene que estar funcionando todo el tiempo y es importante que nosotros como taller de servicio vigilemos el amperaje que consume esa resistencia. Okay, para eso ocuparemos un amperímetro de gancho y un multímetro. Cada que el operador abre el switch podemos vigilar ese amperaje consumido o bien con el software NET podemos activar la resistencia sin necesidad de estar abriendo y cerrando el switch. Okay.
Y una resistencia dañada, un cable reventado, esta resistencia, un relevador dañado va a provocar difícil arranque. Entonces es importante que todo el tiempo esté conectada y funcional. Cambiando ahora al sistema de manejo de aire, ya comentábamos que las características principales son que cuenta con un enfriador de EGR muy grande, de mucha capacidad. Aquí está representado en dos colores. El color verde representa el enfriador de alta temperatura, el color amarillo el enfriador de baja temperatura. Ambos reciben flujo de refrigerante para su control de temperatura. Este enfriador es de mucha capacidad porque el motor no tiene SCR, ¿okay? Solamente se trabaja con EGR para poder cumplir con emisiones CEPA 10. Otra característica de este sistema de manejo de aire es que ya, como ya habíamos comentado, cuenta con dos turbos, un turbo de baja, el cual es más grande que el turbo de alta es más pequeño. Tiene un enfriador de carga de aire en la parte baja. Cada turbo tiene su propia válvula Westgate. Se encuentra la válvula EVP a la salida de los gases, a la salida de los dos turbos. Entonces, esa válvula EVP y las válvulas Westgate son controladas por una válvula de manejo de aire que se encuentra encima del enfriador de EGR. Entonces, pues son características un poco diferentes a otros tipos de motores. La válvula de manejo de aire, como ya comentamos, es un mixto, una especie de un mixto que recibe aire de los tanques, asimismo recibe voltaje del SM para el control de la salida de aire que dirige hacia la válvula EVP y hacia la válvula Westgate del turbo de baja. Okay, estos son actuadores que podemos controlar con el software NET. Entonces es importante hacer uso del software para su diagnóstico. Otros dos actuadores que son muy importantes en el motor es la válvula EGR y la válvula ETB. Estas válvulas son controladas directamente por el SM y son componentes que prácticamente quedan fuera de trabajo, de funcionamiento cuando al motor se le hace retrofit, sobre todo la válvula ETB, que es la de aceleración. La válvula EGR queda cerrada, pero parcialmente puede abrir entre un 4 y un 8%. Recordemos que una EGR, para que el motor logre arrancar, ella tiene que estar cerrada en 0%. Y la válvula ETB tiene que estar abierta para que el aire entre de manera fácil y el motor tenga un arranque apropiado. Está aquí el sensor de oxígeno. Aunque es un motor de emisiones CEPA 2010, aún así pues siempre hay un nivel de emisiones que salen del tubo de escape. Entonces esa cantidad de NOx es vigilada por este sensor para que el SM determine el funcionamiento de la buena combustión del motor. Sobre el enfriador, perdón, sobre el filtro centrífugo encontramos conectado el respiradero del motor. Muchas veces, cuando el filtro centrífugo ya está muy sucio, muy atascado de carbón, de hollín que atrapa del aceite, este filtro, pues es un filtro muy pesado, tiene mucha carga y eso le complica el giro al filtro centrífugo. Recordemos que encima del filtro centrífugo existe un sensor de velocidad que todo el tiempo está vigilando que este filtro tenga movimiento, vigila las revoluciones del filtro. Si de pronto el filtro reduce sus revoluciones porque ya está muy sucio, entonces se empezará a pasar el aceite por el respiradero del motor, porque este filtro tiene la función de atrapar aceite, limpiarlo, pero ese aceite lo tiene que regresar al cárter. Cuando el filtro ya está muy sucio y tiene problema de giro, entonces el aceite se puede ir por el respiradero, ya no le da tiempo enviarlo al cárter y se sale por el respiradero. Y cuando un cliente ve que por el respiradero está tirando aceite su motor, lo primero que piensa es: mi motor ya está dañado, hay que repararlo, pero no es así. Tengan ahí cuidado. Cada que veamos un respiradero que está dejando ahí el charco de aceite en el piso, es el filtro centrífugo. La reparación es el reemplazo del mismo filtro. Hay que destapar, limpiar el filtro, limpieza y listo, cambiamos nuestro filtro centrífugo. Y con eso se corrige el tiradero de aceite. Como parte del mantenimiento preventivo, tenemos que ese respiradero debe ser, se le debe dar servicio cada 160,000 kilómetros, hay que limpiarlo.
El cambio de filtros de combustible y aceite en la póliza se manejan cada 40,000 kilómetros, aunque por las condiciones que tenemos en México, esto se reduce entre 24,000 y 30,000 kilómetros, depende de la ruta de cada cliente. El cambio de aceite cada 40,000, igual que los filtros. El tipo de refrigerante está hecho a base de glicol etilénico, es un refrigerante de larga vida que si nunca se contamina, si se mantiene la misma calidad, si rellenamos el tanque aerador con la misma calidad de refrigerante, este puede tener una vida arriba del 1,000,000 de kilómetros. ¿Ok? Entonces, esto es siempre y cuando no se contamine con agua, que no rellenemos con agua con otras marcas, tipos de refrigerante. Muy bien, señores, para terminar nuestra plática, vamos a ver de forma muy rápida las características electrónicas de este motor. Primeramente tenemos que es el software NET, el que vamos a usar para diagnosticar este motor. Asimismo, el software NET, recordemos que es la actualización del software Service Max. Este software conecta a todos los motores a partir de EPA 07 en adelante. EPA 07, EPA 10, EPA 13, EPA 17 y ahora EPA 21. Todo esto es diagnosticado con el software NET. El SM del MaxForce 13 tiene 4 conectores, 2 para cabina y 2 para motor. Este es el software de diagnóstico. Ya les comentaba al inicio de esta plática que los camiones que vendió Navistar en México fueron preparados con una calibración especial con el famoso retrofit y los vamos a identificar porque al inicio de la identificación del software se cuenta con las letras OW. Esos son los motores que ya tienen hecho el retrofit. Si nos llega al taller un motor con la calibración OE, ese motor no se le ha hecho retrofit y es muy probable que sea un motor de los que no vendió Navistar. El cliente probablemente lo compró en otro punto que no haya sido una de nuestros distribuidores, una de nuestras agencias. Entonces, a ese motor que tiene OE, si no está dentro de la lista de los que vendió Navistar, ese motor no le vamos a poder hacer el retrofit ahí en la agencia. Como ya les comenté, hay que buscar un proveedor externo. ¿Sale? Entonces, esa es la forma de identificar cuando tiene o no hecho el retrofit. Al ser un motor de emisiones EPA 2010, su sistema electrónico es muy grande comparado con las tecnologías que teníamos en México antes, EPA 04, EPA 98, EPA 94. El EPA 10 tiene mucho más sensores y sobre todo mucho más actuadores. Es importante que tengamos los manuales de diagnóstico, los diagramas electrónicos, las listas de códigos para completar la información de estos sistemas. ¿Ok? Entonces, es muy grande el sistema electrónico, muchos sensores, muchos actuadores, hay que tener los diagramas adecuados. Y bueno, pues señores, para despedirnos solo les estoy mostrando un ejemplo de la lista de códigos de falla. Los códigos de falla de MaxForce 13 EPA 10 no los vamos a identificar con la abreviatura DTC. Ahora vamos a usar solamente SPN y FMI. Recordándoles que SPN significa número sospechoso de falla. Y ese SPN es el que nos va a indicar el componente involucrado en el problema. Ese número puede repetirse. Por ejemplo, aquí el número 27 lo tenemos 4 veces. Quiere decir que estos 4 códigos pertenecen al mismo componente. Ese es el SPN, para eso nos sirve. El FMI, que es el indicador de modo de falla, el FMI nos dice cuál es la falla que tiene ese componente. Por ejemplo, el número 27 me dice que es un problema con EGR. En los 4 códigos aparece EGR. Y el FMI nos dice cuál es el problema que tiene la EGR. Ese número sí cambia. El número 0, por ejemplo, nos dice que es un problema de recalentamiento de la EGR. Se está sobrecalentando la EGR. El número 3 nos dice que es un problema de señal, es un problema de cables en el cable de voltaje positivo. El número 4 nos dice que es un problema también de cables, pero ahora en la tierra. Y el número 7 nos dice que la falta de coincidencia quiere decir que es muy probable que la EGR se quedó trabada.
que no está obedeciendo a lo que el SM le pide, entonces se quedó sucia, está trabada la EGR. Entonces es importante leer el SPN, pero es más importante leer el FMI, porque es el que nos indica el modo de falla. ¿Ok? Entonces, las listas de códigos de falla, así las vamos a encontrar, y algo que es muy importante es que cada código de falla tiene su propio árbol de diagnóstico. Todo esto está estampado en los manuales. ¿Sale? Así que nos va a llevar de la mano para diagnosticar y corregir los problemas. Muy bien. Pues, señores, prácticamente con este slide es que estamos terminando nuestra presentación de este motor. Y pues bueno, yo espero que estas presentaciones que estamos pasando de forma rápida, que son resúmenes más que otra cosa sobre el motor, pues que nos ayuden, que nos recuerde un poquito sobre las características y pues bueno, estar conscientes que toda la información se encuentra en el portal de servicio. Y pues bueno, señores, para dejarlos que vayan a desayunar y a seguir trabajando, pues quisiera primero preguntarles si existe algún comentario, alguna duda sobre esta presentación. Pueden abrir sus micrófonos, pueden escribirlas en el chat si hubiera algo. Si todo está en orden, pues también coméntenme para dar por terminada esta sesión. En el chat dice que Bernardo Cortés, excelente información, gracias Bernardo. Adair Flores dice, ¿qué presiones de combustible maneja este motor? Bueno, en baja, para que el motor logre arrancar, necesitamos por lo menos 20 PSI, por lo menos 20 para que arranque el motor. Una vez que el motor ya está funcionando, la presión nunca debe bajar de 60 PSI. Y la máxima es de 120 PSI, ¿sale? Hablando de la baja presión, recordemos que es un sistema que se divide en dos etapas. La alta presión, para que el motor logre arrancar, necesita 3000 PSI y la máxima puede llegar hasta 32,000 PSI, ¿sale? Entonces, esos son los rangos de presiones, tanto de baja como de alta presión. Muy bien. ¿Algún otro tema, señores? ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de despedirnos? No, perfecto. Pues, señores, no me queda más que agradecerles su tiempo, su atención, desearles que